Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Marc-André Ter Stegen y de la complicada situación que tiene ahora mismo el Barça con el meta alemán. Porque, bien, ya sabéis que se operó hace unos días y ya hubo un inicio de conflicto con los comunicados médicos. Primero Ter Stegen dijo que estaría 3 meses de baja, antes incluso de ser operado, que esto me pareció surrealista, y después el Barça no especificó el tiempo de baja, pero sí que, pues a través de los medios pudimos saber que la postura del club se orientaba a unos 4 meses o incluso 5 de recuperación por una lesión en la espalda para solucionar un problema de las lumbares de Ter Stegen que le han impedido estar disputando la pretemporada y que sí que jugó la Nations League con Alemania, pero no ha participado desde que ha empezado la pretemporada actual, que ya está a puntito de terminar porque empieza la liga en cuestión de 10 días. Pues bien, hoy hemos tenido una noticia muy impactante, bajo mi punto de vista, en relación a el informe médico del Barça hacia la liga para justificar la baja, que de paso le sirve para inscribir, o le puede servir para inscribir a futbolistas, que Ter Stegen se niega a firmar, porque no está de acuerdo con lo que dice el club. Y a partir de entonces el Barça se está planteando, pues, asumir una serie de medidas en contra del futbolista para defender su postura. Bueno, vamos a leer el artículo enseguida y después daré mi opinión, porque los titulares hablan de guerra abierta entre Ter Stegen y el Barça. Y ostras, la verdad es que yo no sé si guerra como tal es la palabra para decirlo, pero hay un conflicto ahí y es una situación difícil. Entonces, ¿qué? Vamos a comentarla, voy a explicar la información, voy a dar mi punto de vista y pues vamos a intentar llegar a una conclusión. Aunque ya os digo que es un tema bastante complicado. Dale like, suscríbete, vamos al lío. Bien, vamos allá. Vamos a leer antes que nada la información de Mundo Deportivo, que al final es el medio que saca la noticia. Después es verdad que el Barça, digamos, consultando fuentes del club, se ha podido confirmar en varios medios. También desde este canal os confirmo la información que dan los compañeros de Mundo Deportivo sobre la postura del Barça con el caso Ter Stegen, que ya os he explicado al inicio, antes de la intro, pues un poco cómo está el tema. El futbolista se operó de la espalda y ahora mismo, pues, el Barça no dio un tiempo de baja específico, pero cree que son más de 4 meses, lo cual permitiría poder asumir el 80% de la ficha para inscribir, pues, a Joan García y a Chesney, que son principalmente los dos futbolistas que hay por inscribir. También está Marcus Rashford, también Rooney Bargi, pero bueno, especialmente, y además haciendo, pues, la comparativa con que juegan en la misma posición, es lo que pretende el Barça. Vamos con la información de Mundo Deportivo. El Barça firme ni un paso atrás con Ter Stegen. La posibilidad de una reunión con el portero alemán para que recapacite y firme el informe médico ha ido desapareciendo con el paso de las horas y el club está convencido que jurídicamente tiene todos los argumentos a su favor. El club azulgrana detectó mala fe porque el guardameta fue el primero en romper la protección de datos. El expediente disciplinario sigue su curso y no se descarta que la comisión jurídica adopte medidas más severas. Es decir, que el Barça, bueno, es lo que os decía, la palabra exacta sería presentar un expediente disciplinario, pues por una indisciplina, en este caso de Marc-André Ter Stegen, porque ha actuado a mala fe en relación a un informe médico que el Barça cree, pues, que no se ajusta a lo que dice el futbolista. Es la información de Mundo Deportivo, que dice que a pesar de que exista esta voluntad de que Ter Stegen pueda recapacitar y pueda firmar este informe médico para que el Barça, pues, pueda presentarlo a la Liga, el Barça ya es que directamente pasa de hacer una reunión para hablar con Ter Stegen, directamente va a presentar este informe, lo cual, pues, cuaja con esta palabra de, bueno, la guerra abierta, ¿no?, entre Ter Stegen y el Barça, que yo soy el primero que a veces ha utilizado esta expresión, pero bueno, tal y como está el tema en el mundo hoy en día, creo que utilizar la palabra guerra para esto, estamos hablando de deporte, bueno, que sí, que ya sé que es una hipérbole para hablar metafóricamente, pero ya me entendéis, prefiero evitarlo. En cualquier caso, pues dice Mundo Deportivo, aunque el FC Barcelona abrió un expediente disciplinario a Ter Stegen con carácter inmediato, una vez conoció que el portero alemán se negaba a firmar el consentimiento para elevar el informe médico de su operación en la espalda a la comisión médica de la Liga, desde el club azulgrana se mantenía un tono conciliador y seguía en pie la posibilidad de una reunión con la esperanza de que recapacitara. Sin embargo, con el paso de las horas, esta voluntad
ha ido desapareciendo ante la evidencia de que el guardameta de 33 años está actuando con mala fe y con la intención de dificultar la inscripción de Joan García y Chesney, dos porteros que le empujan a salir del Barça. El Barça entiende que Ter Stegen, dice aquí, ha tensado la cuerda al máximo y no va a dar ni un paso atrás. Bueno, podéis leer el artículo completo en la web de Mundo Deportivo, pero creo que con leer el inicio se entiende la situación y después pues ya dan los detalles que son suyos, pero la realidad es esta. A ver, evidentemente creo que inédito que un futbolista no firme un comunicado médico o un informe médico. Creo que no ha pasado nunca en la historia de la Liga. Es así. Tampoco había pasado nunca que un futbolista, antes de operarse, diera él el tiempo de recuperación y no el club. Porque Ter Stegen hizo un comunicado diciendo que se va a operar y trasladando ya el mensaje a la afición de, oye, estaré 3 meses, no os preocupéis que volveré. Qué casualidad tú, que 3 meses es un mes menos de lo que necesitaría el Barça, que son 4, para poder aprovechar la ficha de Ter Stegen para inscribir a los 2 porteros que ha fichado. Aquí yo creo que tenemos que separar, por un lado, la actitud de Ter Stegen, y al final, lo que para mí es un comportamiento indigno del capitán, del primer equipo del Barça, creo que no se ajusta a lo que tiene que ser, porque tú no puedes dificultar que otros compañeros tuyos que están sanos para jugar puedan jugar. Esto es una cosa. Pero después tenemos que separarlo de la gestión del Barça, que me sabe mal decirlo, porque a mí me encantaría poder aquí ir a muerte con el club en el sentido de defender su postura, pero la realidad es que hay un contrato firmado por 3 temporadas todavía con Ter Stegen, con un diferimiento salarial de por medio, es decir, que incluso el relato de que ayudó al club en su día difiriéndose el salario lo tiene ganado Ter Stegen, y además el club ha sido quien ha fichado a Joan García, quien ha renovado, o bueno, refichado a Chesney, sabiendo que Ter Stegen seguía en el club. Y se suponía, y de hecho yo soy el primero que daba por hecho en junio, que el Barça operaría con normalidad y que estaríamos ya en el 1-1 y que, bueno, estarían ya inscritos desde hace meses, porque yo sinceramente pensaba que sí. Esto es otra cosa que me tendrán que explicar, el por qué el Barça todavía no ha podido inscribir a futbolistas después de una temporada donde se han superado los ingresos por encima de los gastos y el Barça ha aumentado también los beneficios por méritos deportivos. O sea, es algo que yo no entiendo, porque el Barça todavía no está en el 1-1. Sinceramente, no lo entiendo. Y menos con los discursos tan optimistas que nos llevan trasladando desde el club en junio. Pero bueno, ya no tanto por lo que dijo el club, sino por las normas de la liga. O sea, yo ya me pierdo, sinceramente. No sé de quién es culpa, ni sé... ya es que no quiero darlo por hecho que el Barça está en el 1-1. Se suponía que sí, pero resulta que a 5 de agosto, pues el Barça, a 10 días para empezar la liga, no está con los fichajes inscritos. Estamos un verano, otro más, en la misma situación. Pero claro, el Barça sabía que Ter Stegen estaba en el club. Claro, yo lo que pienso es que el club estaba convencido de que al traer a Joan García y al renovar a Chesney, Ter Stegen aceptaría salir. Pero tienes que estar muy convencido. Y sabemos cómo es Ter Stegen. Y Ter Stegen, pues no ha querido salir. Esto es el primer punto. No quiso salir. Claro, esto nos llevaba al escenario de, bueno, pues empieza la pretemporada y estarán Joan García, Chesney y Ter Stegen compitiendo por ser el portero titular. Lo que puede hacer en cualquier caso es Hansi Flick poner a Joan García, que es lo que se supone que va a ser, bueno, lo que es la intención del entrenador, porque Joan García ya es que incluso se le ha dado el 1 en la pretemporada. Yo creo que más claro quién es la apuesta de Flick, más claro no puede ser. Pero bueno, Ter Stegen entrenando y están ahí los 3. Y Ter Stegen en cualquier caso no juega, ¿no? Y bueno, está un futbolista de los mejores pagados de la plantilla, con 3 años todavía de contrato ahí en el club, sin jugar, te lo comes, pero bueno, puede jugar el otro, que al final es lo que yo creo más te interesa. ¿Qué pasa? Que después nos enteramos que Ter Stegen se tiene que operar. Empieza la pretemporada, no juega y resulta que se opera. Claro, esto te lleva también a otra pregunta. ¿Qué narices hubiera pasado si el Barça no ficha a Joan García? O sea, ¿ahora quién sería el portero? ¿Chesney? ¿Iñaki Peña? ¿Otra vez como el año pasado? Ostras, quiero decir, al final Ter Stegen aquí, claro, está muy bien que quiera jugar, pero si resulta que te tienes que operar, menos mal que el Barça pagó 25 millones al Español, o abonó la cláusula para poder fichar a Joan García y tiene un portero de garantías, que de momento no lo tiene inscrito, pero lo tiene, porque con Ter Stegen lesionado otra vez, ya me dirás tú, después de una lesión larga de rodilla, otra vez la espalda. Reoperación, que de hecho fue reintervención en la expresión que utilizó el Barça.
Entonces, claro, esto te abre el escenario de que el Barça pueda aprovechar la baja de Ter Stegen, que creen que será más de 3 meses, con ese 80% para inscribir a los 2 porteros. Esto Ter Stegen tampoco te lo acepta, porque Ter Stegen te dice que la baja no es de 3 meses, sino que es, no es de 4 meses, sino que es de 3 meses. Entonces, pues no te sirve. Ter Stegen, bueno, claro, no podemos avanzar en el tiempo, pero Ter Stegen cree pues que agosto, septiembre, octubre, pues en noviembre a finales está jugando ya. Bueno, esto no lo sabemos porque no podemos avanzar, insisto, en el tiempo. Pero vamos, o sea, las lesiones de espalda, este tipo de lesiones, normalmente duran más. Pero bueno, esto al final lo saben los médicos que operaron a Ter Stegen. Nadie más. Y el Barça de momento tampoco ha dicho, no ha hecho un comunicado diciendo el tiempo de baja, poniendo 4 meses o de 4 a 5 meses. No lo ha hecho. Entonces, también por aquí el club es que tampoco tiene el relato ganado. El club lo único en lo que tiene el relato ganado creo que es en el mal comportamiento de Ter Stegen como capitán, que creo que es inaceptable. Porque vuelvo a lo mismo, tú no puedes actuar de alguna manera torpedeando al club. Estás en tu derecho, o sea, al final Ter Stegen tampoco es que haya hecho nada ilegal. Será surrealista que él sea quien marque los tiempos de recuperación y que ponga un comunicado él antes de operarse. Parecerá lo más raro del mundo, pero se puede hacer. Igual que también está en su derecho de no querer firmar el informe. Y el Barça puede presentar un recurso disciplinario, pero también yo después he leído que esto mucho recorrido en principio no tendría, porque la AFE también a priori no visualiza este tipo de recursos por parte de clubes. Entonces la situación es muy complicada y me sabe mal, pero el Barça ahora mismo no es quien tiene la sartén por el mango. El control lo tiene Ter Stegen. Es así. O sea, la mejor respuesta que puede dar el Barça a todo esto es inscribir de inmediato tanto a Joan García como a Chesney. Pero estamos a 5 de agosto y todavía no lo ha hecho. Entonces, mientras el Barça no inscriba a estos 2 porteros, que son los que Hansi Flick piensa que tienen que ser los porteros del primer equipo, lo siento mucho, pero es que el discurso lo está ganando Marc-André. Por mucho que su actitud, repito, para mí sea injustificable. Y es una pena, porque es una trayectoria larguísima en el club, un tipo que yo no le recuerdo ningún tipo de mal comportamiento. Ahora resulta que todo lo que había hecho Ter Stegen era malo, pero tampoco seamos aquí ventajistas. Yo no recuerdo ningún escándalo de Ter Stegen, sinceramente. A nivel, bueno, la competencia con Bravo en su día se dijo que o juego yo o me voy. Pero bueno, ya, sí, también lo aceptó el club esto. La mala relación se supone que tenía con Messi. Bueno, yo no quiero tampoco remover cosas que al final hablamos de ellas como si estuviésemos dentro del club y tampoco sabemos, porque no se han contado tampoco en entrevistas. Entonces, bueno, realmente es una pena que un tipo que ha tenido un buen comportamiento durante tantos años y que para mí ha llegado a ser uno de los mejores porteros del mundo estando en el Barça y probablemente por rendimiento se puede considerar en su mejor momento uno de los mejores porteros de la historia del club, si no el mejor, es una pena que esté llegando a este extremo. Para mí ya toca a fondo y se acaba. Ahora bien, nos joda más o menos, y perdón por hablar así de claro, es que está en su derecho. Tiene contrato. Y el que se tiene que comer el marrón es el Barça. Entonces yo el Barça espero que inscriba a estos 2 porteros. Se supone que lo puede hacer igualmente porque no hace falta. Al final el Barça no hace falta que esté en el 1-1 para poder inscribir. Puede inscribir igualmente. Yo creo que se están esperando a estar en el 1-1 de forma oficial, en esa validación de la liga que se suponía que tenía que llegar hace semanas, a inicios de verano, y todavía no ha llegado a punto de empezar la liga. Yo espero que lo pueda hacer, porque es que si no es muy difícil la situación y la realidad es que Iñaki Peña es el portero que puede jugar ahora mismo. Iñaki Peña y Diego Kochen, el portero del filial. Los otros 2 no están inscritos. Entonces, bueno, yo confío en que el club lo va a resolver, pero no significa que resuelva el tema Ter Stegen. Sí que es verdad que ayudará, yo creo al menos, a que el portero alemán deje de actuar con la voluntad de torpedear, bueno, utilizaría una expresión más clara, pero fastidiar las intenciones del Barça. Pero mientras tanto, es así, por mucho que me pese a mí decirlo, o sea, yo ya sabéis que siempre intento ponerme del lado del club, porque suficiente ataque recibe mediáticamente y a nivel de entorno como para que encima los que se supone que estamos en una línea, ya no hablo de directivas ni de personas, hablo del Barça como club, pues de defender los intereses del club, no nos posicionemos así, pero es que tampoco me puedo negar a la realidad. O sea, para mí es muy claro. Entonces, bueno, yo lo veo así. En comentarios os animo a que también me deis vuestra opinión.
y entre todos intentar sacar una conclusión, que más o menos es lo que yo os he trasladado este mensaje final, ¿no? Para mí lo mejor que puede hacer el Barça es inscribir cuanto antes a los 2 porteros que quiere que jueguen esta temporada, pero mientras tanto, si no, estaremos en un problema. Un problema importante, además, porque Ter Stegen no es cualquier jugador. No es cualquier jugador. A nivel internacional también tiene más eco, entonces se habla más, como suele ser lógico con el Barça, pero siendo Ter Stegen el capitán todavía más. Que el día 10 a todo esto Ter Stegen se supone, a no ser que le quite la capitanía a sus compañeros, que esto depende de ellos. También veo mucho, no, pero quitarle la capitanía. Bueno, esto los jugadores son quien deciden los capitanes. Y yo he escuchado en muchas entrevistas a los jugadores defender a Ter Stegen. Entonces, vamos a ver, pero de momento, Ter Stegen siendo el primer capitán, el día 10 en el Gamper habla. ¿O no? Porque también se negó a hablar en los parlamentos de la Liga, al igual que no fue a Milán. Bueno, estos son varias de las actitudes que decía que para mí Ter Stegen ya es que no se pueden justificar. Es complicado. Es complicado. Os animo en comentarios a dejar vuestra impresión. Dejadle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos tanto aquí en YouTube como por redes sociales, me podéis seguir. Y también en Gigantes, que ya vuelvo a estar por ahí después de unos días de descanso con Gerard y toda la tropa. Un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Hasta la próxima.